Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, vamos hoy a hablar brevemente, si Dios quiere, de la segunda parte de las 32 que se componen este manuscrito de Magdalena, este libro canalizado que podéis encontrar en la red. Bueno, ya en el primer vídeo os hablaba un poco sobre la introducción a este manuscrito, así que vamos ya a pasar directamente a lo que nos dice el punto 2 de dicho manuscrito. La historia que voy a contar parece fantástica, eso nos dice Magdalena. Recuerdo los arrecifes Marie de la Mer, no sé si lo pronuncio bien, supongo que será algún lugar de quizá del sur de Francia, donde, según nos cuenta Magdalena, ella llegó con su embarcación. Recuerdo estos arrecifes Marie de la Mer, aunque entonces por supuesto no se llamaba así. Fue el lugar donde nuestro barco atracó. Sara, que como comentábamos en el vídeo precedente es la supuesta hija de Jesús y de Magdalena, era muy pequeña, no tenía todavía un año, aún no había cumplido un año. Yo estaba rota de pena y desconcierto, como lógicamente comúnmente lo está cualquier mujer que se queda viuda a una edad tan joven como la que entendemos que tenía María Magdalena cuando Jesús falleció. Estaba allí cuando Yeshua fue crucificado. Le vi en la tumba y le amortajé con su madre a mi lado. Recordaré siempre el olor de la mirra. Fue uno de los ungüentos que utilizamos. Yeshua se me apareció en su luminosa claridad, como se nos cuenta también en los evangelios. No podía dar crédito a mis ojos y entonces toqué sus heridas. Sus discípulos se sintieron celosos porque había venido a mí primero. Bueno, ya hablábamos en el vídeo anterior de que también los evangelios nos dan noticia de esos arrebatos de celos y de codicia que a veces tiene alguno que otro de los discípulos, ¿no? En los mismos evangelios, y no hablo de los apócrifos, sino de los aceptados por el común de las iglesias mundanas, se nos habla de cómo Jesús se irrita tanto ante Pedro que incluso lo llama Satanás, ¿no? Cuando Jesús prueba a Pedro, le dice: sobre ti edificaré mi templo, mi iglesia, sobre ti la edificaré. Está probando a Pedro, pero Pedro da señales de codicia, de vanidad, de ambición, y eso indigna al maestro, que como bien se nos indica en ese evangelio, en el evangelio de San Juan, le responde que se aparte de él. Satanás, apártate de mí, Satanás. Y lo que se dice al final generalmente es lo que cuenta, ¿no? Obviamente Jesús no piensa que su discípulo sea Satanás, pero sí que está dando muestra de estar bastante indignado, enfadado y descontento con la respuesta que Pedro le ha dado ante la propuesta que él le ha hecho. Apártate de mí, Satanás. Dejad que los niños se acerquen a mí. Eso es lo que dice Jesús en los evangelios. Los discípulos pues aprenden muchas cosas de su maestro, pero lógicamente si lo hubieran aprendido todo, si hubieran sido como su maestro, pues el mundo reflejaría otra realidad, ¿no? Un redentor se nos ha concedido, pero este mundo no está redimido. En este mundo impera la codicia, la ambición, la mentalidad de carencia,
la necesidad de culpar, de ver error en nuestros semejantes, y todo eso es lo que genera la miseria, la guerra, el conflicto. No hay una respuesta desde el amor ante cualquier situación que requiera esa respuesta. Hay una respuesta desde la necesidad de venganza, de culpabilización, desde esa mentalidad en la cual nos negamos a nosotros mismos, negamos nuestra paz, nuestra integridad, nuestra plenitud, y por lo tanto tenemos que atacar. Eso da noticia de que el mensaje de Jesús no ha sido asimilado por nosotros. Si hubiera sido, se reflejaría en nuestra realidad cotidiana. También se reflejaría en la realidad que transmiten los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no nos hablaran de guerras, de niños que pasan hambre, nosotros en nuestro entorno no tendríamos noticia de ello. Con lo cual, eso da noticia de que los medios de comunicación verdaderamente cumplen un papel que está conforme con esa mentalidad de carencia, que necesita ver error, que necesita ver tara, que necesita ver motivos que corroboren que esa mentalidad de negación de nosotros mismos, de nuestra paz, de nuestra integridad, de nuestra plenitud, tiene motivos, tiene razón. Por eso nos sentamos de manera pasiva ante esas televisiones, nos indignamos por lo que vemos, pero no reaccionamos amorosamente en ningún momento. Simplemente tenemos arrebatos de indignación. No emana de nosotros una acción amorosa permanente, sino simplemente nos excusamos en otros, en los poderosos, en los que tienen envidia, en los banqueros, en los políticos. Esa es la forma inconsciente en la cual nosotros fabricamos una falsa inocencia para nosotros y vemos la culpa en los demás. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que Magdalena nos dice en este texto a través de la persona que lo canaliza. Nos decía Magdalena que los discípulos de Jesús se sintieron celosos porque había venido a mí primero. Me resultaba muy extraño tener a mi amado transportado a otra esfera, a otro mundo, mientras yo y nuestra hija cruzábamos solas el Mediterráneo. No estábamos seguras y tuvimos que abandonar Egipto porque allí es donde habíamos ido. Cuando cruzamos hacia las costas de lo que iba a ser Francia, entonces lógicamente formaba parte del Imperio Romano, era todo tierra desconocida. Nos recibieron sacerdotisas del culto de Isis y nos dirigimos hacia el norte bajo la protección de los druidas. Los druidas pues eran esos chamanes, líderes espirituales, sanadores, referentes morales, como les queramos llamar, que generalmente pues vestían de blanco, o eso es lo que pensamos ahora. Que lo encontrábamos en las tribus celtas, o mejor dicho, lo que hoy llamamos tribus celtas, porque esa denominación no era corriente en esa época. Los celtas, que como sabéis muchos libros los tachan de personas de tribus violentas, agresivas,
Pero ¿quiénes escriben esos libros? Los romanos, que son los que los invaden y los que los exterminan, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Si los celtas eran violentos, ¿cómo serán los que los han exterminado a ellos, ¿no? Los que han acabado con esos pueblos. La historia pues la escriben los vencedores, ¿no? Se suele decir, ¿no? Y en este caso, pero en nosotros está la capacidad, la potestad de darle o no crédito a esos libros. No significa que tengamos que estar en contra de esos testimonios, ¿no? Pero lógicamente, si no tenemos el testimonio de los celtas, no vamos a conceder un carta blanca y crédito absoluto a aquellos que los mataron, porque lo que van a hacer es excusar sus acciones, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, nos dice Magdalena que al llegar a esas costas francesas fueron recibidas por las sacerdotisas del culto de Isis. Lógicamente, en este camino espiritual del cual forma parte Magdalena, pues no hay esa voluntad de culpabilización de la mujer, a la cual se le niega la condición de ser sacerdote, ¿no? Como vemos en la mayoría de las religiones cristianas, ¿no? La mujer pasa a ocupar un lugar secundario, servil, que está manchada por el pecado. Lo vemos en todas las religiones monoteístas de Occidente. Es decir, es un ataque permanente al potencial femenino. Las religiones occidentales, las religiones monoteístas que emanan del judaísmo, el propio judaísmo, el cristianismo malentendido, como desde mi punto de vista, que es el que ha sido predominante durante estos 2000 años, el mismo Islam. En todas ellas la mujer ocupa un papel secundario. Es una cosa muy curiosa que sea la mujer la que mantiene viva a estas religiones, ¿no? Porque es la que es más partícipe de manera pasiva, ¿no? Porque no es no aporta activamente absolutamente nada. Cuando aporta algo lo hace desde un terreno laico, ajeno al clero de estas religiones, ajeno a los que manejan la sartén en estas religiones, que son solamente hombres, porque la mujer no tiene voz ni voto, solamente en un ámbito muy pequeño y muy laico, que no es relevante dentro de esas religiones. Por lo tanto, como os estoy comentando, la mujer es un cero a la izquierda en estas religiones, y no lo era dentro de la espiritualidad de la cual se nos está hablando en este manuscrito. Bueno, como os comentaba, nos recibieron las sacerdotisas del culto de Isis y nos dirigimos hacia el norte bajo la protección de los druidas. Isis los había hablado y habían escuchado la llamada para proteger a Sara. De este modo, es decir, se nos está dando noticia de que tienen estas personas una fe plena en que están comunicados de la misma forma que nosotros estamos comunicados, por ejemplo, a través de este medio que hemos inventado, ¿no? Ellos tienen una fe plena en que solo hay una mente y por lo tanto no necesitamos hacer uso de ningún artilugio para compartir, gracias a esa mente, lo que queramos compartir. Se nos da una comprensión humana y divina de lo que somos gracias a que estamos conectados. Gracias a que estamos conectados, sabemos interpretar qué es lo que le puede pasar a una persona sin que esa persona específicamente nos lo diga. Eso se llama empatía. Pues esa empatía no tiene los límites que nosotros creemos que tiene.
y llega hasta el punto de que cuando Magdalena y su hija Sara llegan a las costas de Francia, ya lo están esperando allí, a ellas. Bueno, pues nos dice Magdalena que fueron al norte a través de otra gran masa de agua hacia lo que iba a convertirse en Inglaterra. Bueno, pues las islas británicas, como sabéis, pues también estaban tomadas en parte por los romanos, ¿no? Pero parece ser que había muchos territorios dentro de esas islas que no habían sido invadidos por el Imperio Romano. Justamente por eso los pueblos celtas han dejado un legado mayor en países como Irlanda, como Escocia, como Gales, porque allí su presencia ha sido más duradera. Esto de refugiarse en las islas británicas, en Irlanda y Gran Bretaña, mejor dicho, también se nos cuenta en otros libros, ¿no? de historia, digamos, no oficial, ¿no? Esto de aquellos que eran perseguidos, porque durante el Imperio Romano siempre hubo gente perseguida. Desgraciadamente en todos los países siempre hay gente política y socialmente perseguida. Bueno, pues nos dice Magdalena que allí se nos llevó en secreto al corazón más sagrado de los druidas, a Thor y Glastonbury. Aunque estábamos más seguras que en Israel o en Egipto, la influencia romana se extendía también a Inglaterra y permanecimos escondidas. Aunque la opresión del Imperio Romano no era tan aguda en Gran Bretaña, sí que estaban ahí. Vivimos en esta zona durante muchos años y Sara se casó con un hombre cuyos descendientes se convertirían en los caballeros templarios. Esa orden del Temple que fue suprimida, no sé si en el siglo XVI o XV o XVII, por el clero, ¿no? por la iglesia de Roma de la cual formaba parte, ¿no? ¿Por qué suprimieron la orden del Temple? Porque se había hecho muy poderosa, ¿no? Es como lo que luego pasó, por ejemplo, con los jesuitas, ¿no? Los jesuitas, pues, había sectores de la iglesia que les preocupaba todo ese poder que iban adquiriendo, ¿no? De hecho, ya vemos cómo el actual papa, el actual líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es un jesuita, ¿no? Hace 30 años, por ejemplo, pues el jesuita, no recuerdo el nombre, Pedro Arrupe, que era la figura principal de este grupo, pues fue destituido por el Papa, ¿no? Y fue destituido justamente por eso, ¿no? Porque ya no solo por la influencia económica, ¿no? Sino también por las ideas que tenía este hombre, ¿no? Ideas de la cual el actual Papa es heredero. Las ideas de Pedro Arrupe, que fue testigo en Hiroshima de la bomba que mató a tantas personas, ¿no? En el año 1945, porque él justamente en ese momento estaba de misionero en Hiroshima, en Japón. Afortunadamente la casa misionera parece ser que estaba en las afueras de la ciudad y por eso Pedro Arrupe pues pudo salvarse y pudo también ayudar a muchos de los afectados, puesto que era médico aparte de misionero. Bueno, vamos a ver qué más nos dice Magdalena.
Vivimos en esta zona durante muchos años y Sara se casó con un hombre cuyos descendientes se convertirían en los caballeros templarios, en miembros de la orden del Temple, como os comentaba. Y yo me fui al norte, hacia Gales, y viví junto al mar durante el resto de mis días. Gales, que está al oeste de Inglaterra, ¿no? Un país muy verde, ¿no? Como Inglaterra, como Irlanda, también Inglaterra. Y muy bello. Os contaré que en aquellos años, cuando vivía sola junto al mar, Yeshua me visitaba a menudo. Jesús ha abandonado el cuerpo, ha abandonado las limitaciones del mundo. Por lo tanto, vive en un lugar que se llama el cielo, que como nos va a decir, como nos va a comentar Magdalena, es un lugar en el alma. El reino de Dios está en vosotros. No lo digo yo, lo dice Jesús de Nazaret en los evangelios. En vosotros está el reino de Dios, en vosotros está el reino de los cielos. Lo hemos llamado cielo porque queremos apartarlo de nosotros, justamente porque queremos cultivar esa mentalidad de carencia, esa necesidad de conflicto, de ataque en este mundo. Por eso llamamos al cielo cielo, queremos apartarlo de la tierra. Es un ardid inconsciente, ¿no? Pero aquello a lo que llamamos cielo está en nosotros, está en ti siempre, en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Bueno, pues como nos decía Magdalena, Yeshua me visitaba a menudo. Por supuesto, no era como antes, porque su cuerpo era más energía que carne, más luz. ¿Qué es el cuerpo físico? ¿Qué nos dicen los físicos cuánticos hoy en día? Tú miras la materia y ahí no hay nada, hay un 99,99999% de espacio vacío. ¿Dónde está entonces el cuerpo físico? Lo que llamamos cuerpo físico no es más que la forma en que nosotros lo percibimos, la forma en que nosotros lo interpretamos. Un punto de vista humano, demasiado humano, como dice Nietzsche. La materia es energía manifestada. La energía no es materia de por sí. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Somos materia o somos energía? Si la materia es energía manifestada, seremos energía, ¿no? Antes que materia. No lo digo yo, lo dicen los físicos. Bueno, pues nos decía Magdalena que estas visitas de Jesús no eran como antes porque su cuerpo era más energía que carne, más luz, pero en cualquier caso era extraordinario estar con él de nuevo, como os podéis imaginar que le sucede a cualquier mujer que está enamorada. Enamorada, que significa estar llena de amor. Eso es lo que significa estar enamorado, estar lleno de amor. Por lo tanto, estar enamorado no tiene nada que ver ni con el dolor, ni con el sufrimiento, ni con la necesidad de ser complacido, ni con la exigencia, ni con el sacrificio. Todas esas son interpretaciones que nos hacemos al negarnos en la plenitud del amor y al negar la plenitud del amor en nosotros. En cualquier caso, nos dice Magdalena, era extraordinario estar con Jesús de nuevo. Cuando morí, Él estaba allí y me llevó hacia lo que algunos llaman cielo. Cuando morí, cuando María Magdalena desencarna, Jesús la acompaña para llevarla a aquel lugar que comúnmente llamamos cielo, pero que solamente es un lugar en el alma. Pues con esto termina esta segunda parte del manuscrito de Magdalena. En una próxima ocasión, si Dios quiere, hablaremos de la tercera de las 32 partes que componen este manuscrito. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta pronto.